Tanto si acabas de empezar a publicar tus primeros libros de bajo, medio o alto contenido en Amazon KDP, como si llevas un tiempo haciéndolo y no ves que arranque o que empiece a haber ventas significativas, podría ser por uno de los motivos que te voy a contar en este vídeo. Por lo general, cuando alguien empieza en el mundo editorial desde Amazon KDP, lo hace principalmente desde dos puntos de partida distintos. El primer tipo de personas son aquellas que ven en Amazon KDP únicamente un modelo de negocio como el siguiente objeto brillante, ya sea porque lo han visto en un vídeo de YouTube, en un evento, en una masterclass o en algo que les haya hecho pensar que esto de alguna forma les va a hacer convertirse en millonarios o, en casos más realistas, pues evidentemente empezar a generar ingresos extra. El segundo tipo de personas que se meten en Amazon KDP son personas que vienen más desde el ámbito creativo, que lo hacen más desde un lado de querer explorar su creatividad y de querer monetizar su creatividad de alguna forma, ¿no? Y ven en el mundo editorial la posibilidad de hacerlo, ya sea a través de textos o ya sea a través de libros que no son de alto contenido, pues como pueden ser libros de actividades, libros de colorear o lo que sea. Entonces, un denominador común que he visto en las personas a las que no les termina de funcionar este modelo de negocio, entendiendo por funcionar el hecho de que sus libros les estén empezando a generar regalías, es que se polarizan en una de estas dos vertientes, sobre todo en la vertiente de la creatividad, de lo artístico y del querer empezar en este modelo de negocio solamente desde ese lado. Y por otro lado, una minoría de gente también veo que se polarizan en el otro extremo, es decir, en el lado de ver únicamente Amazon KDP como un negocio. ¿Qué significa centrarse únicamente en la idea romántica de ser autor o de escribir libros o de publicar libros a través únicamente de querer explorar tu creatividad o casi de hacerlo como un hobby? Digamos que la ventaja de hacerlo desde ese enfoque sí que va a ser una realización personal a nivel de cuánto de realizado te sientes por poder poner tu creatividad y hacer algo, entre comillas, productivo o útil con ella. Pero eso no necesariamente te va a llevar a poder vivir y a poder monetizar ese proyecto. Muchas veces he visto cómo este tipo de personas tienen cierto conflicto a la hora de concebir que realmente pueden ganar dinero poniendo esa creatividad al servicio, en este caso a través de la publicación y creación de libros. Lo que pasa que en muchas ocasiones solo se centran en hacer buenos libros, en la fase de creación y de publicación, pero no en la fase de, digamos, marketing, optimización, validación de palabras clave, etc. ¿Hay personas a las que les ha funcionado hacer eso de esta manera? Pues evidentemente sí, igual que hay personas a las que les ha tocado la lotería, pero no es lo habitual y tampoco es lo más eficiente o lo más efectivo si queremos monetizar este proyecto. Evidentemente, si nuestro único objetivo es simplemente hacerlo porque nosotros ya tenemos nuestras fuentes de ingresos y queremos jugar o explorar nuestra creatividad a través de esto, no hay ningún problema. Pero si tú lo que quieres es monetizar y construir una fuente de ingresos a través de esto, realmente vas a tener que integrar también la otra parte. Y por otro lado, como te decía, están las personas que únicamente ven en Amazon KDP esto como un modelo de negocio. Entonces son más, digamos, analíticos, más fríos en el sentido de que no les importa tanto el tema de la creatividad y demás, sino más bien ganar dinero y punto. Desde esta perspectiva, lo que suele pasar, las personas que se mueven únicamente desde ese lado, es que se terminan quemando o cansando muy rápido, porque algo que no te nutre más allá de únicamente querer ganar dinero, es muy difícil sostenerlo en el tiempo, a no ser que, obviamente, por algún motivo hayas conseguido hacerlo funcionar relativamente rápido. Si no es así, lo más probable es que vayas a pasar al siguiente objeto brillante más pronto que tarde. Entonces, ¿qué factor determina el éxito dentro de Amazon KDP? Bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia tanto personal como de algunas personas a las que sigo y otras a las que conozco, es que aunan ambas partes, es decir, hay una parte de, digamos, pasión, de romanticismo, de esa parte más artística, más creativa, más de disfrutar lo que haces, de creer en lo que haces y demás, que puede y debe convivir, porque es perfectamente compatible con el hecho de aprender sobre cómo posicionar nuestros libros, cómo optimizar nuestros títulos, nuestras palabras clave, nuestro contenido a plus, las portadas, el branding, etcétera, etcétera. Entonces aquí la clave está en encontrar un equilibrio entre lo que a ti te gusta, lo que tú quieres hacer y esa parte de ti que realmente es más artística, con la parte de ti que tiene que integrar también la parte comercial, la parte más estratégica, más fría, más de números, por así decirlo. Y en ese equilibrio, cuando se den esas dos cosas, es realmente cuando vas a poder empezar a echar a rodar este negocio, al menos como norma general y en la gran mayoría de los casos. Como muchas veces veo que es difícil ser consciente de todo esto, lo que he hecho ha sido recopilar aquí 5 preguntas clave que te puedes hacer para identificar en qué punto te estás polarizando o hasta qué punto estás tendiendo a, entre comillas, autosabotearte, ¿no? Porque quizá no te estás dando cuenta de que estás en una de estas dos vertientes. La primera pregunta es, ¿cómo decides tu próximo libro? Y simplificando mucho, habría dos opciones. ¿Te enfocas solo en lo que te apasiona o te interesa a nivel personal, sin investigar si hay demanda en el mercado, ni analizar
utilizar palabras clave, ni nicho, ni nada, o sea, simplemente lo que te apetece y ya está. O eliges temas únicamente porque están de moda o parecen ser rentables o porque te lo ha dicho alguien en un vídeo de YouTube, sin considerar si a ti te interesan lo más mínimo, es decir, que únicamente te dejas llevar por ver que eso quizá puede ser rentable y únicamente te lanzas a ello por ese motivo. Porque obviamente si únicamente publicas lo que a ti te apetece, sin haber hecho esa validación, lo más probable es que no se vaya a vender. Y por otro lado, si únicamente te dejas llevar por tendencias o por lo que te han dicho que funciona, si a ti eso no te motiva ni te interesa lo más mínimo, pues va a ser muy difícil que vayas a poder sacarlo adelante de forma contundente o haciendo un libro de calidad al final. La segunda pregunta sería, ¿cómo abordas tu proyecto editorial? Atento porque esta pregunta es muy clave. ¿Te enfocas únicamente en crear un libro que te interesa en este momento como una pieza individual? Es decir, te centras en un libro y luego vas al siguiente y luego al siguiente y luego al siguiente sin pensar mucho más allá. ¿O te enfocas en construir una marca autor o marca editorial con una serie de libros? Es decir, en publicar varios libros que están vinculados y relacionados entre sí, no que cada uno sea de su padre y de su madre. Si haces lo primero, es decir, si vas saltando de libro en libro sin que tengan un nexo en común ni nada que ver entre sí, ahí te va a estar faltando estrategia y estructura. Sin embargo, si te enfocas en construir una marca autor o una marca editorial, ahí vas a estar potenciando tu autoridad y tu notoriedad como autor o como seudónimo, marca autor, marca editorial dentro de Amazon. Y esto es al final lo que nos interesa. Y por eso, cómo abordes tu proyecto editorial en este sentido va a determinar si es un hobby editorial o un negocio editorial. Tercera pregunta, ¿qué papel juega la investigación de mercado en tu proceso? 1. ¿Publicas sobre lo que crees que la gente necesita, basado solo en tu experiencia, conocimientos, opiniones o creencias? Es decir, ¿decides qué publicar en base a algo subjetivo, porque simplemente tú estás metido en ese campo, en ese nicho o en ese tema y ves que eso es un camino? ¿O dedicas tiempo a investigar qué buscan y necesitan específicamente los clientes, adaptando tu contenido o esas opiniones, conocimientos, experiencias y creencias previas a esa validación que haces después? Porque evidentemente aquí lo suyo sería aunar ambas, como estamos diciendo, no polarizarse en un lado o en el otro, sino utilizar ambas cosas para poder construir algo más sólido. La cuarta pregunta sería, ¿cómo te sientes respecto a la promoción de tu libro? Esta es muy buena, porque sé que hay muchas personas que piensan que la promoción tiene que ser mínima, porque al fin y al cabo un buen libro, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor tiene buena calidad, está bien diseñado, está bien creado y demás, se va a vender solo. Y esto no va a ser así. De hecho, hoy en día es muy importante promocionar nuestros libros. Entonces, la siguiente pregunta es, pero aquí hay una trampa, porque muchas personas piensan que la promoción puede sobreponerse a la calidad del libro. Es decir, que yo puedo publicar un mojón de libro y por mucho que le meta cientos o miles de euros en ads o en distintas formas de promocionarlos, van a hacer que ese libro se venda. Y eso no va a pasar. Eso podía pasar hace a lo mejor 7 años, pero no actualmente. Entonces, la segunda pregunta es, ¿piensas que todas las técnicas de marketing posibles pueden sobreponerse a una mala calidad del libro? Ninguno de estos dos caminos te va a funcionar, pero sí combinar ambos. Es decir, crear un libro de calidad y promocionarlo y utilizar el potencial de ambas cosas. Cuarta pregunta, ¿cómo decides el precio de tu libro? ¿Pones un precio alto porque crees que tu conocimiento lo vale, así porque sí, el que te apetece en ese momento, o pones un precio bajo por tus creencias limitantes, ¿no? Pues porque crees que a lo mejor no lo vale, pero es algo que está basado una vez más en algo subjetivo? ¿O realmente analizas el mercado antes de decidir un precio y ves realmente qué precios se está utilizando tu competencia y qué precios se están moviendo dentro de ese tipo de libros y dentro del marketplace de Amazon para tomar esa decisión? Y por último, la quinta pregunta sería, ¿cómo visualizas el éxito de tu libro o de tu negocio editorial o de tu proyecto editorial, si es que quieres llamarlo así? Porque realmente el éxito para ti es haber creado algo, en este caso un libro, que contribuya a tu campo, a tus intereses o lo que sea, independientemente de las ventas. Es decir, tú quieres simplemente publicar tus libros y ya está, por el mero hecho de tenerlos publicados ahí. O en el otro extremo, mides el éxito solo en términos de números de ventas, ingresos generados o rankings de BSR de Amazon. Cuando te polarizas en lo primero, puedes sentirte como muy realizado a nivel creativo, a nivel personal, pero realmente no va a ser algo que vaya a estar dándote dinero. Por lo tanto, va a haber esa carencia económica. Y en la otra vertiente, si solamente te estás fijando en números de ventas, ingresos generados y rankings de Amazon, como ya sabemos, todos los emprendimientos suben y bajan dependiendo del mes, del trimestre y demás. Entonces, si tú únicamente estás con el foco en esas ventas, en esos números y demás, es muy difícil que vayas a poder hacer despegar este proyecto, puesto que
por lo general nadie lo hace despegar en 2 semanas o en 2 meses, normalmente lleva algo más de tiempo. Así que evidentemente estas preguntas se podrían matizar mucho más, se podrían hacer muchas más, pero son un punto de partida para que veas en qué punto estás en este sentido respecto a desde qué punto de partida estás emprendiendo este proyecto editorial y para que puedas ser consciente dónde tienes que poner más intención, si es que tiendes hacia un lado o si tiendes hacia el otro, y poder aunar lo mejor de ambos. Si acabas de llegar por aquí, en este canal integramos ambas cosas. La parte más creativa, es decir, la parte que en cierta medida nos hace sentirnos realizados, que tiene ese componente y que sé que por la propia naturaleza del nicho al que nos dedicamos, que es el mundo editorial, muchas personas vienen desde ahí, porque es un tipo de producto que inevitablemente tiene esa parte. Y también hablamos de la parte más estratégica, de la parte que realmente nos va a hacer vender los libros, que ya no es solo crearlos y publicarlos, sino venderlos, que llegar a ganar regalías a través de ellos. Y aunque aquí nada es ni fácil ni rápido, sí que es verdad que es algo posible, al menos empezar a conseguir una fuente de ingresos adicional. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre cómo crear, publicar y vender libros de bajo, medio y alto contenido en Amazon KDP, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.